Las mentiras y los bulos han mutado en un arma geoestratégica que afecta directamente a la paz y estabilidad de gobiernos. Hay países que buscan liderar la guerra híbrida de la información. Una investigación de la Universidad de Oxford ha encontrado evidencias de campañas de manipulación de redes sociales organizadas explícitamente en 70 países. En cada país hay al menos un partido político que utiliza las redes sociales para manipular la opinión pública. De hecho, muchos regímenes utilizan la desinformación como una herramienta de control de la información para suprimir derechos, desacreditar a la oposición y acallar opiniones diferentes. Bienvenidos a la era de la desinformación, el podcast en el que intentaremos averiguar quién está detrás de este fenómeno que nos invade y por qué. Mi nombre es Eitzel González, soy periodista y junto con Evoca Imagen y el apoyo de Facebook vamos a adentrarnos en el corazón de los aspectos clave de la desinformación. Esto se ha convertido en una especie de ciberguerra fría. Hay países como Rusia que han creado su propia red de medios que intoxican y que generan confusión. Y por otro lado, dominan el arte de aprovechar los algoritmos, las burbujas informativas, los trolls, los bots, el hackeo, las filtraciones. Ya vimos cómo trataron de influir en las elecciones de Estados Unidos en 2016 con acciones que fueron más allá de la generación de contenidos falsos, ¿no? Detrás de esta acción había una estrategia de polarización y un interés en desestabilizar un país en medio de un proceso democrático. La desinformación se ha convertido en un arma geoestratégica. Acabas de escuchar a José de Lezo, director del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. José, hablabas de bots, burbujas informativas. Vamos al grano. Te voy a pedir que nos cuentes cómo se llevan a cabo las acciones que has descrito. Desde el comienzo, si tuviéramos que hacer un recorrido, ¿cómo se utiliza la desinformación como arma? Primero con el dominio de las grandes plataformas, ¿no? Al final es la tecnología la que facilita la desinformación, ¿no? Y luego aprovechar algunos problemas que tienen estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las burbujas. Las burbujas informativas facilitan que el público tenga un contenido específico que no se sale, ¿no?, de su burbuja ideológica. No tienen visibilidad de otro tipo de contenidos. Y estos agentes desestabilizadores lo sabían muy bien cuando actuaron en esta ocasión y cuando actúan en otras, ¿no? El caso de Rusia es el más relevante, aunque no es el único. Que tienen sus targets totalmente fijados, trabajan con el Big Data, tienen un control férreo de los mensajes que utilizan, aprovechan los algoritmos para posicionar estos mensajes, utilizan todo tipo de artimañas basadas en la tecnología para lograr sus objetivos. Va más allá, ¿no?, de la mera desinformación, ¿no? En el caso de las elecciones de Estados Unidos también se produjeron hackeos, ¿no?, hackeos de cuentas de correo, que luego se filtraron. Desde mi punto de vista es una especie de ciberguerra fría que tiene un impacto tremendo. Es una cosa que tiene a todos los servicios de inteligencia de todos los países muy encima de esta situación. Bueno, el Brexit es otro ejemplo relevante, ¿no? Cómo se puede desestabilizar un país, incluso a un continente, a través de la desinformación. Tremendo, es impresionante y no puedo evitar pensar en esas cúpulas de poder diseñando la geoestrategia de su país. Y en mi mente surge la figura de quien recibe el encargo de llevar a la práctica la desinformación. ¿Existe esta figura? Claro, desde luego, ¿no? Bueno, nosotros tenemos noticias, ¿no?, que algunos de estos grandes corporaciones o grandes grupos interesados en desinformación se dedican en su catálogo de productos pues a venderle servicios a los propios partidos políticos, ¿no? Bueno, pues evidentemente ahí hay un manejo de información que está a otra esfera del ciudadano común que se nos escapa totalmente, ¿no? Es una realidad. Hay, digamos, una cartera de servicios que ya está, digamos, en el mercado manejándose. Escuchamos a Eva Campos, doctora en periodismo por la Universidad de Valladolid e investigadora sobre comunicación digital y ciberperiodismo. Eva, háblanos de desinformación a gran escala. ¿Crees que estos grupos o corporaciones pueden desestabilizar países? Sin duda alguna, sin duda. Sí, desde luego que sí. A países concretos y a colectivos concretos, ¿no? O sea, toda la desinformación va, por ejemplo, en contra de la migración, la crisis climática. Hay un enorme volumen de desinformación en contra de la violencia de género y todos estos estándares se aprecian que son a nivel mundial y que son colectivos vulnerables. Entonces,
intentan atacarlos de una forma muy, muy sistematizada y muy concreta a nivel mundial. Estos ataques se llevan a cabo en plataformas como Facebook o como Twitter. China, India, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí y Venezuela son países acusados de utilizar estas redes para manipular audiencias globales. Pero, José, ¿hay forma de demostrarlo? ¿Cómo se puede llegar al fondo? Es difícil demostrarlo, ¿no? Los servicios secretos norteamericanos están convencidos, ¿no? Y lo han hecho público, que está Rusia, ¿no? Y ha habido investigaciones que tampoco han sido muy transparentes los resultados. Al final ellos sacan sus conclusiones y tienen sus propias convicciones. Es complicado detectar el origen muchas veces, es complicado tomar medidas, ¿no? Porque al ser... Por eso hablo de ciberguerra fría, ¿no? Porque al final el statu quo que se genera, ¿no? Es una situación de geoestratégica, ¿no? Que lo utilizan desde el punto de vista de erosionar la estabilidad de países. Pues es muy complejo desde el punto de vista de relaciones internacionales abordar estas cuestiones. ¿Y en España tenemos algún caso parecido? Bueno, en España hubo cierto movimiento, ¿no? Durante el intento de independencia, ¿no? de Cataluña. En los altercados que se produjeron a posteriori hubo mucha desinformación y se utilizaron las redes sociales y hubo bots generando confusión al respecto. ¿Me podrías hablar de estos bots? ¿Cómo funcionan? Los bots son robots, son cuentas falsas que utilizan este tipo de iniciativas y bueno, pues están configuradas para parecer usuarios normales, tienen su propia foto, su propio nombre de perfil y básicamente pues trabajan con una estrategia común. Claro, cuando hay miles de bots alineados con un mismo mensaje, pues el impacto es creciente, ¿no? ¿Y cómo podemos reconocerlo? ¿Hay algo, tiene su foto normal, comenta las noticias, ¿no? ¿Qué nos tiene que oler raro para decir, uy, esto no es real? Por ejemplo, que sea de reciente creación, ¿no? Generalmente las grandes plataformas suelen detectarlos, ¿no? Los datos de Facebook, por ejemplo, son impresionantes. No recuerdo el número, pero son millones de cuentas falsas que detectan casi en el momento en el que se están creando, ¿no? Que son bots y las eliminan. Hablamos con José Luis Zimmerman, director de Asuntos Públicos en España y Portugal de Facebook. Bueno, las operaciones de influencia son una seria amenaza y nos hemos centrado en los últimos años en la creación de herramientas y equipos para poder combatirlas, ¿no? Desde 2016 hemos estado invirtiendo de manera muy significativa en este esfuerzo de seguridad y muy especialmente en periodo de elecciones, que es uno de los momentos donde más se produce, ¿no? Esta circunstancia en los principales países del mundo, ¿no? Esas operaciones de influencia son coordinadas generalmente por personas o grupos que son apoyados por gobiernos o partidos políticos, incluso también por empresas. Volvemos a las empresas. José, ¿hay en España empresas que ofrezcan servicios de desinformación a este nivel? Estoy convencido de que sí. Siempre ha habido, o sea, el tema de la desinformación, siempre ha habido esto que en épocas de guerra se llamaba propaganda negra, ¿no? Me quedo con lo que has dicho de que estás convencido de que existen estas empresas. En el ámbito político, de poder económico y de control social y financiero, ¿qué diferencia hay precisamente entre lo que hablábamos, desinformación y propaganda? Pues la desinformación va un paso más allá de la propaganda, ¿no? La propaganda es una fórmula de persuasión que trata de generar un marco de pensamiento favorable a los intereses del emisor y la desinformación es un engaño que aprovecha el formato y la estructura de una noticia para parecer real. Vamos a hablar con Carmen Marta Lazo, líder del Grupo de Investigación sobre Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza, para entender mejor cómo se relacionan los estados con la desinformación. La diferencia entre, por ejemplo, la propaganda antes de la Revolución Francesa y hoy en día está en el potencial de estas herramientas y los estados son conscientes de que muchas veces pueden llegar a ganar una determinada campaña o influir en un determinado comportamiento global de la ciudadanía o incluso ir en contra de otro estado, que eso es lo más complejo. Las guerras se pueden hacer hoy en día en redes. El problema es que esa línea de la propaganda ya se ha superado en muchos casos, pues debido a la gran polarización que vivimos en el mundo, ¿no? Una polarización política en la que parece que todo vale y que se ve que los propios políticos superan esas barreras con mentiras, ¿no? El Digital News Report del Reuters Institute destaca que España es el país con mayor
porcentaje de preocupación social por los bulos referidos al coronavirus procedentes de los políticos, ¿no? Y es el país con mayor impacto, ¿no?, de todo el mundo. El 42% de los españoles están preocupados por este tema frente al 29%, ¿no?, del resto de los países que ha analizado el Reuters Institute. Pues hombre, esto da una muestra, ¿no?, de que es que también vivimos en una sociedad en la que los propios políticos están confundiendo, o al menos esta es la percepción, que yo creo que no está muy desviada, y la verdad es que es una situación lamentable la que ellos mismos están promoviendo. Y fíjate que utilizan la técnica del buen relato, ¿no?, que es sugerir para que el receptor complete la historia. Carmen, ¿me podrías dar algún ejemplo? Pues sí, mira, en Estados Unidos, el ya expresidente Donald Trump, durante el periodo de confinamiento, dijo que se podía curar el coronavirus inyectándose detergente. Y lamentablemente algunos ciudadanos estadounidenses le hicieron caso y puso en peligro la salud de aquellos que consideraron que lo que decía era una información fidedigna. Claro, pero piensas, ¿y qué se gana, ¿no?, haciendo esto? ¿Qué intereses, qué propósitos hay haciendo esto? Es que resulta tan increíble que es difícil. Pues estas cuestiones son una barbaridad, ¿no?, procediendo de este tipo de perfiles. Yo creo que es generar una tensión permanente, que en situaciones de polarización, este tipo de mensajes radicales a lo que colaboran precisamente es a eso, a mantener una especie de radicalización argumental y trasladarla a la sociedad. En el año 2014 escuchamos una noticia dramática y terrible contada en primera persona por Galina Pizyank, una mujer que decía ser refugiada rusa y que había sido testigo de la crucifixión de un niño de 3 años por parte de soldados ucranianos. Era un momento especialmente delicado. Acababa de estallar la guerra del Donbass, un conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues bien, su voz rota, sus gestos, su llanto desconsolado. Aquel testimonio desgarrador se emitió en la televisión rusa y no tardó en expandirse por todo el país. Pero Galina no resultó ser quien decía. En realidad era la mujer de un militante prorruso. Aquella barbarie nunca había ocurrido. Todo era una mentira, pero tuvo consecuencias. Aquella historia fue una de las motivaciones finales para que tomaran las armas. Ante esta impunidad, Eva, ¿qué se puede hacer? ¿Se pueden regular los bulos? Bueno, se está intentando, ¿no? Digamos que no es fácil. En España se ha intentado hacer o se está intentando hacer desde hace unos meses, pues en la Unión Europea, ¿no?, a través de la Comisión también se ha intentado generar comisiones de trabajo para intentar sugerir actuaciones, ¿no? Pero es un tema complicado, ¿no?, porque a veces los propios promotores o interesados en este tipo de bulos o de desinformación son luego también, no digo todos obviamente, ¿no?, pero son parte o pueden estar implicados de diversas formas en los parlamentos, con lo cual en definitiva son ellos también los encargados de legislar, ¿no? Entonces hay mucha complejidad en este sentido, ya no solo por lo difícil y complejo que es el fenómeno, sino también por los intereses y por quién tiene que legislarlo, ¿no? No, sin duda. Y me gustaría plantearte si esta desinformación se podría combatir con una regulación a nivel global. Ahora mismo tenemos un gran problema y es que estamos ante dos modelos de la gestión de los grandes datos, ¿no? Y esto al final termina derivando también en la desinformación, que es el estadounidense, muy privatizado en corporaciones, y el asiático, ¿no?, muy estatalizado. Y sin embargo, Europa ha absorbido y confluye en estos dos modelos, pero en la Unión Europea, en Europa en general, no tenemos un modelo propio. Yo lo veo complicado. Yo soy más partidario de la autorregulación. Las grandes plataformas han hecho un esfuerzo muy importante desde 2016 con verificadores, marcando los contenidos dudosos, etcétera, ¿no? Y probablemente todavía quede camino por recorrer. Y hay que tener en cuenta, además, que gran parte de la población se informa a través de estas plataformas, ¿no? José Luis, me gustaría que me explicaras de qué forma abordáis desde Facebook el tema de la regulación. Nosotros damos bienvenida a la regulación, obviamente. Además, es que creemos que es algo sobre lo que debe avanzarse. No creemos que las empresas privadas como la nuestra deban tomar decisiones en el ámbito, por ejemplo, de derechos fundamentales. Entonces, nosotros consideramos que hay
4 áreas donde en general el regulador o el gobierno debería desempeñar un papel más importante o debería avanzar. El contenido dañino, o sea, aquel contenido que está o que se comparte o que se crea para generar o que genera algún tipo de daño, la privacidad, la portabilidad de los datos y, por supuesto, la integridad electoral, que tiene que ver un poco con lo que he comentado antes, ¿no?, de desinformación. Las empresas, los gobiernos, los responsables políticos debemos trabajar conjuntamente para poder crear un nuevo marco regulatorio para Internet y además este marco que se pueda adoptar en todo el mundo. Creemos que ya hay avances en este sentido. La verdad es que parece difícil crear una legislación con tantos grises y tantos intereses de por medio. Pero Carmen, me gustaría saber cómo está España respecto al resto de países. Pues la Estrategia de Seguridad Nacional de España ha incluido las campañas de desinformación como estrategia planificada para estabilizar el Estado y la injerencia política, lo que se llama la guerra híbrida, que combina las fuerzas que pueden ser más convencionales, también los ciberataques y la presión de carácter económico. Uno de los objetivos que fija esta estrategia de seguridad es mejorar precisamente la conciencia en la sociedad española de los peligros y las amenazas a las que se enfrenta, que es importante, pero también en Europa se ha reconocido en todos los estados la desinformación y los riesgos que conlleva como algo relacionado con la importancia de la seguridad y la viabilidad. De ello depende de nuestra sociedad democrática y libre. De hecho, se ha creado un observatorio para la desinformación dentro de Europa que tiene su sede además en Madrid, que está trabajando para adoptar medidas que sirvan para frenar las noticias falsas, pero también salvaguardar a la ciudadanía para que se sepa proteger ante lo que nos viene. Y desde tu experiencia, ¿cómo ves el futuro? ¿A qué retos nos enfrentamos? En el año 2022 se estima que la mitad de las informaciones que circulen por las redes sociales serán desinformación, no serán noticias veraces, con lo cual es un peligro que está a la vuelta de la esquina. Creo que todavía no hemos llegado al pico de incertidumbre, todavía iremos incrementando, ¿no? La tecnología está avanzando a niveles muchísimo más rápidos que nosotros como sociedad podemos comprenderlo, muchísimo más rápido que como las sociedades pueden desarrollar herramientas para intentar paliar algunos de sus efectos negativos. Por tanto, todavía estamos en una montaña subiendo, ¿no? Por tanto, a medio plazo yo creo que esto va a ir todavía incrementándose y vamos a generar una situación de muchísima más discusión o desconfianza e incertidumbre, ¿no? Nos tocará sufrir un poco como sociedad. Y hasta aquí el 4º episodio de La Era de la Desinformación. Un podcast de Evoca Comunicación e Imagen realizado con la colaboración de Facebook. Idea y concepto Julio y Pepe Cerezo. Dirección y guión del podcast Jon Elisegui. Guión, entrevistas y narración Eichel González. Producción Ricardo Villa. Una producción de The Voice Village.